Bueno, como les comentaba, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Me parece que solo voy a terminar en este día la parte número 1 porque es un poco extensa, pero le voy a grabar la otra parte y se la voy a subir. Esta clase era de la semana pasada, pero decidimos con la doctora de García poderle subir y hacer sincrónica una clase de fisiopatología debido a que no, por favor, apaguen los micrófonos. Debido a que no había habido ninguna clase sincrónica de fisiopatología y que son bastante importantes. Como se habrán dado cuenta, en este segundo registro hemos iniciado la fisiopatología de una serie de enfermedades pulmonares que tienen algunas que comparten características similares, pero que también tienen sus propias particularidades. Como vamos a ver más adelante, ya vimos el de asma, ahora vamos a ver EPOC, vamos a ver también EPID, vamos a ver bronquiectasias, fibrosis quística. Entonces, todas son enfermedades pulmonares. Saben ustedes, no sé si la doctora de García se los habrá mencionado en la clase de tórax respiratorio de nosología, que las enfermedades pulmonares se dividen en dos grandes grupos, enfermedades obstructivas y enfermedades restrictivas. Esta que corresponde a EPOC, como su nombre lo dice, forma parte de la clasificación de las enfermedades obstructivas, pero algunas otras que vamos a ver más adelante, que se las va a dar el doctor López, forman parte ya de enfermedades de tipo restrictivo. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre una enfermedad pulmonar obstructiva y una enfermedad pulmonar restrictiva? Los resultados que tengamos en la espirometría. Básicamente, la clasificación entre obstructivo y restrictivo tiene que ver con el resultado de la patología ante la espirometría que le hagamos al paciente. Entonces es por espirometría que básicamente hacemos la clasificación. Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida por sus siglas como EPOC, es una enfermedad caracterizada por obstrucción al flujo del aire, pero que no es completamente reversible, aunque sí es tratable. Ojo con esto, que esta es una de las principales características con respecto a otras enfermedades obstructivas. Tenemos que el asma se considera también una enfermedad obstructiva, pero es totalmente reversible, aunque sigue siendo crónica, pero en cambio la EPOC no es al 100% reversible. Solo damos una reversión del cuadro clínico, pero el paciente sigue teniendo partes o áreas clínicamente dañadas. Es tratable, definitivamente que sí, y se caracteriza por episodios de tos, disnea y aumento en la producción de esputo, que también se van a acompañar con otras manifestaciones o características isquémicas. Una de las cosas más importantes que nos sucede en la EPOC es la obstrucción del flujo del aire. Les voy a pedir, por favor, que apaguen el micrófono. Gabriel o quien sea el que esté, por favor, apaguen el micrófono. Les comentaba que la obstrucción al flujo del aire es generalmente progresiva. Está asociada con respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a una serie de partículas nocivas o algunos gases que ya vamos a ver más adelante. Y una de las principales relaciones con el medio ambiente que tiene la EPOC es con el humo del tabaco. Algunos de ustedes preguntaban y hacían la relación del tabaco con el asma. Se los he insistido mucho, tanto en la primera como en la segunda parte de las clases de asma. El asma no tiene mayor relación con el tabaco. En cambio, el EPOC sí tiene mayor preponderancia el tabaco como un factor de riesgo. Entonces, esto también lo hace con unas diferentes características a otras enfermedades obstructivas. Se considera el humo del tabaco como una de las causas principales del EPOC, pero también otros contaminantes ambientales como el humo de leña, el humo de otras áreas que lo van a conocer ustedes en la literatura como biomasa. Eso lo van a encontrar ustedes dentro de otras literaturas, que son todas aquellas fuentes de energía que procede de animales o procede de vegetales y que pueden ser usadas como, por ejemplo, como combustible. Aquí vienen gases que se producen por los residuos orgánicos, por la madera, por el estiércol, por el carbón, etcétera. Entonces, todos estos entran fuera del tabaco, no entra el tabaco aquí,
sino que se consideran como biomasa y esta es una de las también causas principales o factores de riesgo principales de la EPOC. Algo que es importante considerar es que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un proceso patológico de alta prevalencia. Actualmente se considera la causa de muerte número 4 en el mundo y en el 2030 se considera que va a llegar a ser la tercera causa de muerte. A nivel de América Latina, 35 de cada 1000 hospitalizaciones son por causas de EPOC, tienen altos costes económicos y rangos de mortalidad bastante importantes que van de los 6% en adelante. En el hospital, todos los hospitales, en los hospitales en que ustedes van a ir, en el Sacamil, en el San Rafael, siempre van a encontrar, en Santana, siempre van a encontrar pacientes con EPOC, ya sea con EPOC debutantes, es decir, pacientes que llegaron con un trastorno pulmonar sin que definan todavía que es un EPOC, o pacientes que normalmente ya son EPOC reconocidos, pero que han llegado por complicaciones y ameritan ingreso. ¿Cuáles son las características principales de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, la obstrucción al flujo del aire, que esta obstrucción es persistente. Esto hace que la enfermedad no se vuelva una enfermedad del todo reversible, como les decíamos al principio. Es más o menos reversible, pero no es al 100% reversible. Tiene una frecuencia progresiva y esto también lo hace diferente a otras enfermedades pulmonares. Una vez, aunque el paciente se cuide, aunque el paciente pues tenga un buen manejo, y eso no significa que no lo debe de tener, esto le va a prolongar y le va a generar una mejor calidad de vida, pero obviamente la enfermedad va a ir cada vez progresando más al grado de que lo va a poder llegar a ser dependiente de oxígeno a ciertos pacientes. Son de alta prevalencia, como le decíamos, pero puede ser prevenible, tratable y es heterogénea en su presentación clínica y en su evolución. Los factores de riesgo podemos dividirlos en dos grandes grupos, aquellos factores de riesgo que tienen que ver con el paciente propiamente dicho y otros factores de riesgo ya a nivel externo. A nivel de los que tienen que ver con el paciente, tenemos factores genéticos y aquí uno de los que también toma una gran preponderancia es el déficit hereditario de alfa-1 antitripsina. También otros factores como que afectan el sistema respiratorio, sobre todo en el momento embrionario, donde hay un proceso que pudo haber afectado en algún momento la maduración pulmonar del paciente, aquellos pacientes con hiperreactores bronquiales, estos son términos que ya los manejamos porque los vimos en la clase de asma, y también se ha relacionado EPOC en aquellos pacientes que han tenido TB pulmonar anteriormente. A nivel externo, podemos decir que el principal factor de riesgo externo es el humo del tabaco, la exposición a biomasa, ya les decía yo que la biomasa es todo lo que viene de la materia orgánica o también viene de animales o de vegetales, la exposición al humo de leña, el carbón, etcétera, exposiciones laborales a nivel de enfermedades de tipo profesional, contaminaciones atmosféricas o domésticas, la recurrencia de infecciones respiratorias y también el nivel socioeconómico bajo que hace que las personas estén más expuestas a estos factores externos. Hablemos un poquito, no me voy a detener demasiado en eso. Decíamos que uno de los factores genéticos importantes que se menciona muchísimo dentro del factor de riesgo para EPOC es el déficit de alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina la deficiencia es una enfermedad hereditaria que se asocia con los niveles bajos de esta proteína, alfa-1 antitripsina, y la prevalencia de algunos genotipos anormales asociados con esta deficiencia se ha asociado porque cuando les hace falta esta proteína, se ha visto que pacientes con EPOC, al hacerles mayores estudios en otros países donde hacen mucha investigación, hay una asociación entre pacientes con EPOC y la deficiencia de esta proteína. Hablemos ahora sobre la fisiopatología. Dentro de la fisiopatología vamos a extendernos porque esta es la parte más importante de la clase y hablemos para empezar que la EPOC no solo es una enfermedad obstructiva, es una patología también inflamatoria del pulmón y esto es una de las características concordantes como por ejemplo con el asma.
Está localizada en las vías respiratorias periféricas y en el parénquima pulmonar, pero sobre todo en las partes periféricas que son las responsables de la obstrucción del flujo aéreo y se genera un proceso inflamatorio, sobre todo durante las exacerbaciones agudas. Pero generalmente el paciente ya vive y convive con un proceso inflamatorio crónico, que es lo que hace, como decíamos al principio, que no sea del todo reversible la enfermedad. Todo comienza y toda la historia inicia con la exposición del paciente ante agresores inhalados. ¿Cuáles agresores inhalados? Ya habíamos hablado que podía ser el humo del tabaco, el humo de leña, enfermedades profesionales que trabajen en áreas donde estén pues expuestos a algunas sustancias dañinas para el pulmón. Generalmente lo que más nosotros tenemos aquí en el país es por humo de leña y por humo del tabaco. Por lo tanto, en la historia clínica, cuando ustedes pregunten sobre los antecedentes en el paciente, pregunten si el paciente ha estado o está expuesto a humo de leña, si cocinaban, aunque el paciente ya no cocine con humo de leña, pero toda su infancia, su adolescencia, parte de su adultez la pasó en un lugar donde cocinaban con humo de leña, eso se convierte en un factor de riesgo importante para una patología actual que pueda tener el paciente. Ojo con esto porque no necesariamente estos agresores inhalados son de tan reciente evolución, pueden tener muchísimos años en los cuales el paciente haya estado en contacto con ellos y posteriormente venir a darle el cuadro respiratorio crónico de EPOC. El contacto con estos agresores inhalados nos van a provocar una respuesta inflamatoria que va a desencadenar en un daño en el epitelio respiratorio, que va a estimular las fibras nerviosas y luego también fibras sensitivas, llamadas fibras sensitivas C, que son los receptores de adaptación rápida, que al estimular estas fibras nerviosas, ¿cuáles fibras nerviosas? Las fibras C van a liberar lo que se llaman neuroquininas. Las neuroquininas va a provocar un aumento en la estimulación aferente vagal que lo que va a hacer es producir una respuesta de broncoconstricción porque esto aumenta el tono broncomotor. Al aumentar el tono broncomotor va a generar una respuesta broncoconstrictora a través de mecanismos vagales reflejos que no solo van a aumentar el tono broncomotor, sino que a la vez también van a producir la exceso de secreción mucosa a nivel bronquial y esto, aparte ya de la misma broncoconstricción, va a construir todavía más a propiciar la obstrucción bronquial. Nosotros vamos a tener contacto, por ejemplo, con humo de cigarro, los tabaquistas, otros irritantes ambientales. Entonces también se va a activar una respuesta en la superficie celular del tracto respiratorio de estos pacientes. ¿A través de quién vamos a tener una respuesta? A través de los macrófagos de la superficie de las células epiteliales. Estos macrófagos van a actuar atrayendo los neutrófilos, atrayendo monocitos y atrayendo linfocitos circulantes a través de un proceso de quimiotaxis hacia el pulmón. Cuando estos neutrófilos, monocitos, linfocitos y estén ahí a nivel pulmonar, van a generar una respuesta inflamatoria persistente. No importa, y esto es bien importante, no importa que el paciente ya no sea fumador, ya no esté en contacto con estos irritantes, van a generar una respuesta inflamatoria persistente aún en los que están inactivos, aún en el que está a la par, el fumador pasivo puede generar toda esta respuesta que va a producir al final una respuesta inflamatoria con la producción de mediadores inflamatorios. ¿Cuáles son los mediadores inflamatorios que participan en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? El factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1 beta, las interleucinas 6, el factor estimulante de la colonia de granulocitos, los macrófagos y la interleucina 8 a través de quimiosinas como la CXCL8.
Importante es que cuando ustedes vayan a estudiar o vayan a analizar cada una de las enfermedades respiratorias que vayamos nosotros planteando en la fisiopatología, en este registro, estén bien claros los diferentes mediadores inflamatorios que van a participar en cada una de las patologías. No son los mismos mediadores los que participan en el asma, no son los mismos mediadores los que participan en la EPOC, en la EPID o en la bronquitis o que participan en la bronquiectasia o en la fibrosis quística. Entonces tienen que tener mucho cuidado en saber reconocer los mediadores inflamatorios que participan. Estos mediadores inflamatorios que ya los mencionamos van a hacer que las células epiteliales de las vías respiratorias pequeñas expresen otro factor importante conocido como factor de crecimiento transformador beta. Este factor de crecimiento transformador beta, que lo van a ustedes a leer en la literatura como TGB-beta, esto significa factor de crecimiento transformador beta, va a ser el que va a inducir un proceso de fibrosis a nivel local. Además, se va a reducir, además de que hay una gran cantidad de factor de crecimiento transformador beta, también vamos a tener un efecto de reducción en otro factor, que se llama factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Qué significa? Y me voy a quedar en estas tres partes. Cuando tenemos la producción de estos mediadores inflamatorios, va a haber dos efectos en dos factores importantes. Uno lo va a aumentar y el otro lo va a disminuir. ¿Cuál es el que va a aumentar? El factor de crecimiento transformador beta. ¿Y cuál va a disminuir? El factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Cuál es el efecto? Que disminuyamos este factor de crecimiento endotelial vascular. El efecto es que como el factor de crecimiento endotelial vascular ayuda a mantener la integridad de las células de los alvéolos, en pacientes fumadores este factor va a estar reducido y por lo tanto el alvéolo va a estar expuesto a un daño inflamatorio importante. Al reducirse este factor, lo que hacemos es tener más expuesto a este proceso inflamatorio al alvéolo y que no haya un factor de autoprotección que se lo da el BEFG, que es el factor de crecimiento endotelial vascular. Dice la literatura también que está reducido el factor de crecimiento de los hepatocitos, pero este no se ha determinado demasiada preponderancia dentro de la fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí tenemos que no olvidemos que la EPOC, a pesar que es una enfermedad crónica, también se considera una enfermedad inflamatoria. Van a ver un proceso principalmente de broncoconstricción, la presencia de células inflamatorias, células epiteliales, células caliciformes, glándulas submucosas, macrófagos, fibroblastos, neutrófilos, que son importantes porque no solo vamos a dar el proceso inflamatorio, sino que en algunos pacientes, sobre todo en los estadios avanzados de EPOC, ya van a tener rasgos de fibrosis. Y ojo con esto, porque esta fibrosis que tienen los pacientes con EPOC no es la misma fibrosis cuando el paciente tiene una fibrosis quística. Esta fibrosis viene siendo como un resultado final de un proceso grande de inflamación y de EPOC al cual ha estado el paciente expuesto. Y luego, como lo vamos a ver más adelante, vamos a tener dos grandes variantes clínicas de la EPOC, como es la bronquitis y el enfisema. Dentro de la patogenia, entonces, de la EPOC, básicamente importante es el proceso inflamatorio que nos va a generar todo lo que es el proceso obstructivo crónico, pero también va a tener que ver con compromisos extrapulmonares. Decíamos al principio de la clase que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no solo se caracteriza por una patogenia netamente pulmonar, sino que normalmente va a estar acompañada de otras patologías extrapulmonares que van a afectar y que van a determinar el cuadro clínico y la evolución del paciente. La EPOC, ya sabemos, se va a caracterizar por un daño a nivel de dos grandes áreas. El daño a nivel bronquial, en una literatura lo pone bronquial y bronquiolar. Ambos son válidos. Si ustedes me ponen bronquial y bronquiolar, es totalmente válido, pero también hay un daño alveolar.
Aquí es donde nosotros tenemos las dos grandes patologías que componen la EPOC. En este caso, bronquiolitis se afecta a los bronquiolos y bronquios es cuando tenemos bronquitis crónica y cuando tenemos daño alveolar tenemos el enfisema. Tenemos entonces que también el proceso inflamatorio que se desarrolla en la EPOC va a generar compromisos extrapulmonares que nos va a derivar en enfermedades concomitantes que van a discapacitar mucho más al paciente y al final le van a causar también la muerte. Aquí tenemos este cuadro donde vemos el humo del cigarrillo, la exposición a otros irritantes, la biomasa, cómo se va afectando el epitelio bronquial, la presencia de macrófagos, neutrófilos, linfocitos, proteinasas, que al final lo que van a resultar es en una destrucción de la pared alveolar, en una hipersecreción de moco y una broncoconstricción. Quiero decirles que toda la participación de cada una de estas células que nosotros veamos en la EPOC, ya lo vamos a hablar cada una de ellas, pero estas son las consecuencias de la activación y de la proliferación de estas células cuando el paciente está expuesto a estos agentes. Vamos a tener también aquí la hipersecreción de moco, los trastornos de transporte ciliares, la destrucción bronquial, la inflamación de la mucosa y la destrucción de las paredes bronquiales, características de los pacientes con bronquitis crónica. Y por otro lado, también vamos a tener otras consecuencias como hiperinsuflación, trastornos del intercambio gaseoso, hipertensión pulmonar e insuficiencias cardíacas ventriculares derecha. Este es el mismo que les ponía anteriormente. Y vamos a hablar ahora cómo es y cuál es el papel de la respuesta inmunológica dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La respuesta inmunológica va a surgir de la activación de dos grandes sistemas inmunitarios. Vamos a tener la activación tanto del sistema innato y del sistema adaptativo. ¿Quién va a ser los responsables de activar estos sistemas inmunológicos? Las partículas tóxicas que inhalemos. El humo del cigarro, por su parte, incrementa la autofagia, va a inducir la apoptosis y la necrosis de células pulmonares y va a aumentar lo que nosotros vamos a conocer como micropartículas. Las micropartículas de las vesículas de las membranas van a ser liberadas a partir de plaquetas, de leucocitos, de eritrocitos y de células endoteliales, y cuando estas células se vayan a activar o se someten, por ejemplo, a una apoptosis en condiciones inflamatorias, van a causar el daño importante a nivel bronquial. El daño endotelial en la vasculatura capilar pulmonar va a conducir o nos va a producir una destrucción pulmonar, también nos va a conducir a tener otros efectos en otros órganos como enfermedades cardiovasculares e incluso se ha relacionado la EPOC con procesos cerebrovasculares como ACVs de origen vascular. Las micropartículas, que son una parte importante que se produce en la respuesta inmunológica, son consideradas como biomarcadores de daño en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hablemos entonces de otras células que participan dentro de la fisiopatología, que las hemos estado oyendo mencionar, como son las células epiteliales. Las células epiteliales, ¿cuál es el papel de ellas? ¿Cuál es la participación de ellas dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, acordémonos en principio que las células epiteliales son fundamentales para la defensa de las vías respiratorias. Son productoras de moco a través de quienes, de las células calciformes. Y la superficie normalmente del epitelio de la vía intrapulmonar está llena de células ciliadas y secretorias, de estas células epiteliadas. Estas células a la vez se van a dividir en células claras, en células caliciformes y en células serosas. Además, tienen y liberan mucina, moléculas antimicrobianas, inmunomoduladores y también moléculas o células de protección como son las proteínas del trébol y eregulina, que son un poquito más avanzadas. No nos vamos a meter en este lío porque son bastante complejas, pero que constitutivamente y en forma inducible se van incorporando en el moco que se produce a través de las células caliciformes. Las células epiteliales también tienen que ver con la secreción de antioxidantes. Si lo queremos resumir, secretan antioxidantes, antiproteasas y defensinas y catelicidinas.
La respuesta entonces, cuando tenemos un proceso inflamatorio, que es lo que habíamos hablado al principio, la respuesta de reparación en la vía aérea pequeña va a implicar entonces un engrosamiento de las paredes de las vías respiratorias que se va a traducir con una fibrosis peribronquial. Esta fibrosis va a activar las células mesenquimatosas que están alrededor de los bronquios y se van a asociar con la secreción de factores de crecimiento profibróticos. ¿Cómo se llamaba este factor? Decimos el tal factor de crecimiento transformante beta o transformador beta, que es uno de los factores fundamentales y que están presentes en grandes cantidades en el paciente con EPOC. Decíamos anteriormente que el factor de crecimiento transformante beta está alto, mientras, ¿cuál es el factor que está disminuido? Vamos a ver si se recuerda. ¿Cuál dijimos que estaba disminuido? Porque hay uno alto y uno que disminuye. El Vamos a factor ver de si crecimiento de fibroblastos. el factor, ¿cómo se llamaba? El otro factor que estaba disminuido a la par de este. De crecimiento endotelial El de vascular. crecimiento endotelial. Entonces, este es el que vamos a encontrar. Si nosotros quisiéramos encontrar en un paciente y le quisiéramos medir el factor de crecimiento transformante beta y le encontramos grandes cantidades, más la clínica casi que te hace diagnóstico de EPOC. También tenemos factor de crecimiento del tejido conectivo, que están liberados por el epitelio, por estas células epiteliales a la vía aérea y también por los macrófagos alveolares. Entonces, en la EPOC, decíamos, va a haber un aumento de expresión de estos factores de crecimiento en las células epiteliales. Esto va a generar un efecto de aumento en la proliferación de las células basales y un incremento al final de la apoptosis y la proliferación de las células en los pacientes. Sobre todo, esto se va a ver más que todo a nivel alveolar en los pacientes enfisematosos. Miren todo lo que hacen las células epiteliales y si lo vamos a resumir para que lo entiendan un poco mejor, las células epiteliales lo que van a hacer es producir un aumento de los factores de crecimiento epitelial, cuáles principalmente el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento de tejido conectivo. Entonces, estas células epiteliales, al producir un aumento de esta proliferación de células basales, también lo que va a producir es una metaplasia escamosa, es decir, un cambio en el tejido, en la mucosa a nivel bronquial, y esto es lo que hace también que los pacientes con EPOC tengan mayor riesgo de producir o de generar o de padecer un cáncer de pulmón. ¿Qué es lo que lo vuelve más pues fácil que el paciente con EPOC pueda tener un CA de pulmón? Precisamente estas metaplasias escamosas, estos cambios en la mucosa a nivel bronquial que les puede generar incluso cáncer en estos niveles. Este aumento que dijimos de factores de crecimiento epitelial también van a tener un papel no solo en el cambio, ¿verdad?, en producir una metaplasia escamosa, sino que también van a tener un papel en la hiperplasia y también en la secreción de moco. Y aquí también estos factores de crecimiento van a llamar también a los neutrófilos para que estos participen y apoyen mucho más el proceso inflamatorio. Estos neutrófilos van a llegar ahí donde está el proceso que han aumentado los factores de crecimiento y esto lo va a pasar la célula o lo va a generar las células epiteliales a través de la secreción de las tasas de neutrófilos que van a liberar a la vez factores de necrosis tumoral alfa. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Al final lo que va a hacer es mayor y mayor y mayor inflamación cada vez más. También es importante que sepamos que los factores de crecimiento epitelial no solo se producen a través de células epiteliales, sino podríamos decir que las células epiteliales son los que más intervienen en su producción, pero ya se ha conocido que también el estrés oxidativo participa en la activación del factor de los factores de crecimiento epitelial, que ya dijimos, no solo causa cambios a nivel de la mucosa, sino que también la hipersecreción de moco. Dentro del proceso inflamatorio también vamos a conocer la participación de los macrófagos. Los macrófagos, donde hay inflamación, ahí van a estar siempre participando. En los pacientes con EPOC, los macrófagos van a estar incrementados de 5 a 10 veces en la vía aérea.
Acordémonos que los macrófagos se van a localizar en los sitios destruidos de la pared alveolar, más que todo lo vamos a ver más en pacientes con enfisema, porque acordémonos que el enfisema es el daño a nivel alveolar, no tan bronquial. Y entonces estos macrófagos lo vamos a ver más en pacientes con enfisema e incluso a más macrófagos, mayor es el daño a nivel alveolar y por lo tanto la severidad del cuadro clínico enfisematoso va a ser mayor. Entre más severo sea el cuadro de enfisema, mayor cantidad de macrófagos probablemente tenemos en esos sitios de la pared alveolar destruida. ¿Cómo se van a activar los macrófagos? Bueno, a través del humo de cigarro, que es el más común, pero también a través de la biomasa y al final estos macrófagos nos van a liberar mediadores inflamatorios. ¿Qué tipo de mediadores inflamatorios son los que nos van a liberar? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 8. Cuidadito con confundirse, por favor, en el examen con los mediadores inflamatorios. Y repito, algunos son del EPOC son uno, del asma son otros, del EPIN son otros, entonces tienen que estar bien claros en cada uno de los mediadores inflamatorios. También en la EPOC se liberan los CCL2, que son quimiotaxinas, llamadas proteínas quimiotáxicas de monocitos 2. Cuando vean los CCL, eso significa que son quimiotácticas, quimiotaxinas que se atraen, vea, se liberan a través de atracción. Y los leucotrienos B4 y otras especies reactivas de oxígeno, que el ROS significa especies reactivas de oxígeno. Ya vamos a hablar más adelante de ellos. Los macrófagos además van a secretar, aparte de los mediadores inflamatorios, también van a secretar las llamadas enzimas elastolíticas conocidas como MMP. MMP significan metaloproteinasas de la matriz. Las MMP están participando exageradamente en los pacientes con EPOC y las MMP se producen gracias a la participación de los macrófagos. Pero hay diferentes MMP, ¿verdad? Diferentes metaloproteinasas. Tenemos de la 1 hasta más de la 10 y en el caso de las enzimas elastolíticas como la 2, la 9 y la 12 son las que más van a aparecer por estos lados, aunque en el EPOC la que más de estas 2, 9 y 12, la que más va a aparecer es la número 9, ya lo vamos a ver. Entonces, repito, los macrófagos, además de los mediadores inflamatorios que veíamos anteriormente, también van a secretar enzimas elastolíticas conocidas como metaloproteinasas de la matriz, que en la literatura ustedes las van a leer como MMP. ¿Cuáles son las que secretan los macrófagos? La 2, la 9 y la 2. ¿Cuál es la enzima secretada que predomina de estas en la EPOC? La número 9. No se vayan a ir aquí. Repito esto para que no se vayan a confundir. Las enzimas elastolíticas, las esta-metaloproteinasas pueden ser secretadas por diferentes células. En el caso de los macrófagos, repito, los macrófagos secretan la 2, la 9 y la 12. En el caso de la EPOC, como estos también secretan estas enzimas, entonces la que está presente preponderantemente en la EPOC de estas tres es la número 9. Espero que no les quede duda en este aspecto por si se los pregunto en el examen. No vayan a salir que no entendieron esto porque es la 9 la que predomina en la EPOC. Además, también los macrófagos, aparte de estas MMP, también producen lo que se llaman catepsinas, que son KLIS. En fumadores normalmente aumenta el número de macrófagos pulmonares, es decir, no importa que no tenga EPOC el paciente. En el fumador, si tú le tomas una biopsia de pulmón al paciente fumador, vas a encontrar grandes cantidades de macrófagos. Entonces, en general, el paciente fumador va a tener siempre un aumento progresivo de macrófagos. Y esto se da por reclutamiento de monocitos a la circulación. En respuesta también a la aparición de estas quimiosinas, también de monocitos de interleucina 2 y de interleucinas 1, es que aparecen estas grandes cantidades de macrófagos en el paciente con EPOC. Luego viene la participación de los neutrófilos.
Los neutrófilos, recordemos que son células de primera línea defensiva del sistema inmune. Las funciones más importantes a nivel pulmonar, ¿cuáles son? Bueno, las funciones más importantes, la fagocitosis de los microorganismos patógenos y la regulación del proceso inflamatorio agudo. Además, los neutrófilos también son fuentes importantes de especies reactivas de oxígeno, de citocinas proinflamatorias, importantes. Esto no se les vaya a olvidar porque esto siempre se da, no importa el proceso. ¿Cuál es la principal interleucina que está relacionada con los neutrófilos? La interleucina 8. Donde veamos, donde encontremos interleucina 8 es porque por ahí anda algún neutrófilo metido por ahí, ¿verdad? Entonces, no importa el proceso donde nos encontremos. La interleucina 8 es la principal citocina proinflamatoria que proviene de los neutrófilos. Además, los neutrófilos también producen mediadores lipídicos como los leucotrienos B4, también producen péptidos antibacterianos conocidos como defensinas y también otras enzimas que pueden ser capaces de dañar tejidos y estas se llaman elastasas humanas o catepsinas G o las famosas elastasas humanas de neutrófilos. Estas elastasas humanas de neutrófilos no nos conviene tenerlas porque son las que dañan directamente los tejidos, pueden causar problemas de daños a nivel del tejido, incluso necrosar áreas a nivel donde se encuentra, en este caso a nivel bronquial. Entonces estas elastasas o catepsinas G no nos conviene muchito tenerlas y cuando las tenemos sabemos que es porque hay una alta presencia de neutrófilos. Los neutrófilos entonces van a migrar a las áreas infectadas a través de quién, a través del endotelio, a través de las membranas basales y a través de las células o las capas epiteliales. Va a haber un reclutamiento de neutrófilos. ¿Qué significa? Lo hablábamos en el asma. ¿Qué significa reclutamiento de neutrófilos? Reclutamiento es que lo llaman a los neutrófilos y los neutrófilos van a llegar a donde se encuentre el daño. Van a ir en este caso hacia el parénquima pulmonar a través de adhesión a células endoteliales y se van a agarrar de una sustancia que se llama E-selectina. Esta E-selectina lo que es una sustancia que va a favorecer el reclutamiento de los neutrófilos. Digamos, si tú quieres ir de un punto a otro, por ejemplo, quieres ir de aquí a San Miguel, te puedes tardar 2 horas y media, pero si hay alguien que te dice, no, mira, agarra un avión y en un avión estás en media hora, entonces la selectina es como esa sustancia que va a favorecer o te va a facilitar la llegada de estos neutrófilos al parénquima pulmonar. Los neutrófilos van a migrar atraídos por un proceso de quimiotaxis de células T, de células epiteliales y de otros neutrófilos mismos que ya están en el parénquima y a través de sustancias como linfocitos T, B, del linfocito B4, interleucinas 1, interleucinas 5 e interleucinas 8. Estas son las que están relacionadas principalmente con neutrófilos, pero ya les decía anteriormente, la 8 es una de las que preponderantemente se encuentra. Los neutrófilos entonces son importantes. ¿Para qué? Para destruir bacterias extracelulares, también participan en la destrucción de los hongos por fagocitosis, liberan ROS, ¿verdad? También estas sustancias importantes, nitrógenos reactivas y trampas extracelulares. Los neutrófilos van a estar aumentados en los pacientes con EPOC. Los neutrófilos van a migrar al tracto respiratorio de estos pacientes con EPOC a través de quimiotaxis. ¿Quiénes son los factores quimiotácticos? ¿Quiénes son los que van a también ayudarle a que estos neutrófilos estén en grandes cantidades en pacientes con EPOC? Los linfocitos B4, los CXCL1, CXCL5, que sabemos que son quimiosinas 5, 1 y 8 y el factor de necrosis tumoral alfa que también participa. Básicamente, la literatura menciona que hay 2 grandes sustancias que activan los neutrófilos que ya están en las vías aéreas y que los activan y hacen que llamen también más neutrófilos, que son las proteínas como las mieloperoxidasas y las lipocaínas neutrófilas humanas. Las neutrofilias
están relacionadas entonces con la hipersecreción de moco. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el efecto del montón de neutrófilos en un paciente con EPOC? El efecto es la hipersecreción mucosa. Ya teníamos anteriormente la participación de células epiteliales que también llamaban neutrófilos y hacían que se secrete más moco, y al secretarte más moco, el bronquio está cerrado, se llena de moco y entonces la luz del bronquio va a ser cada vez mayor. Entonces, el efecto principal de los neutrófilos es la hipersecreción de moco debido a las proteasas que tienen, que son potentes estimulantes de secreción mucosa de las glándulas, tanto submucosas como de las células caliciformes que se encuentran en la mucosa bronquial. También los neutrófilos han sido asociados con metaplasia. Ya lo hablábamos anteriormente en las células epiteliales, pero también están asociados con estas metaplasias de células mucosas en la bronquitis crónica. Y también son responsables del aumento de la contractilidad de la musculatura lisa en las vías y la destrucción del tejido pulmonar en pacientes con enfisema. ¿Cuál es el papel ahora de los linfocitos? Sabemos que los linfocitos CD4 y CD8 y linfocitos B participan y se encuentran en las vías aéreas pequeñas, sobre todo dentro de los alvéolos. También los podemos hallar en los folículos linfoides. Están mayormente concentrados en aquellos pacientes que tienen limitaciones severas al flujo aéreo y que están en un proceso de evolución de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los linfocitos van a estar aumentados en el parénquima pulmonar y en las vías también respiratorias periféricas centrales en todos los pacientes que tienen EPOC. Generalmente se va a observar un mayor aumento de los linfocitos TCD8, pero más un tipo de linfocitos TCD8 helper que se llama el TH1. ¿Cuál era el que estaba aumentado en el asma de estos linfocitos T? ¿Se acuerda? ¿El TH1 o el TH2? TH2. El TH2. Y si fijan la diferencia, aquí en el EPOC, donde vamos a encontrar es más TH1 que TH2. Y hay una correlación clínica entre las células T y la cantidad también de destrucción alveolar o la severidad de la obstrucción al flujo aéreo. Entre más células T hay más daño a nivel alveolar y hay más grado de obstrucción del flujo aéreo en los pacientes con EPOC. Además, se ha reportado que los enfermos que ya tienen EPOC también presentan, aparte de TH1 más que cualquier otro linfocitos T, también hay más secreción de, ¿qué es el IFN gamma I? Vamos a ver si se acuerdan. El interferón gamma, ¿verdad? No se les olvide que por allá aparecía también el interferón gamma, que en fumadores, ¿verdad? En fumadores control. Es decir, en los fumadores, en estos pacientes con EPOC, tienen más TH1 e interferón gamma que en otros pacientes que solo son fumadores, pero no tienen EPOC. En los pacientes también con EPOC grave se va observado también grandes cantidades de interleucina 18, que cuál es la participación y cuál es el problema que tengamos interleucina 18, que promueve grandes cantidades, o sea, produce todavía más TH1. En cuanto a otros linfocitos que aparecen en pacientes con EPOC, tenemos el TH17. Cuando oigan el TH17 está muy, muy preponderante en pacientes con EPOC. Están implicados también en procesos autoinmunes, en reclutamiento de otras células inflamatorias y están incrementados bastante en pacientes con EPOC en comparación con otros pacientes fumadores, pero sin EPOC. Entonces, otros de los linfocitos TCD4, aparte de los TH1, tenemos los TH17, que principalmente lo que menciona la literatura de los 17 todavía los subdivide en grupos y ellos mencionan que el 17A, subtipo A, es el que está más presente en el EPOC y también tenemos presencia de interleucina 22.
Ambos están aumentados en el EPOC, lo que hace es llamar más, reclutar más neutrófilos, producir más hipersecreción de moco. Y además, estas interleucinas 17A, que son de las principales producidas por las TH17, en la submucosa de pacientes con EPOC, van a producir más neutrófilos y también pueden participar los macrófagos alveolares en estas TH interleucinas 17. Estos linfocitos TH17 también pueden llegar a ser regulados por otras interleucinas, otras citocinas como la 6 y la 23, que son principalmente liberadas ya por macrófagos alveolares. Entonces, tanto los linfocitos CD8 como CD4 van a aumentar, van a expresar también aumento de otras quimiosinas, acuérdense la diferencia y lo explicamos en el asma, como CXCL9, CXCL11 y la 10, que está sobreexpresada, ¿verdad? La 10 está muy aumentada en las células epiteliales bronquiales de los pacientes con EPOC. Entonces, repito, para ir resumiendo esta parte de los linfocitos TCD4 que se producen principalmente en pacientes con EPOC es el TH1 y de estos el TH17 es bastante fundamental, los cuales a su vez van a secretar dos citocinas, que son la interleucina 17 y la interleucina 22, que están aumentadas en pacientes con EPOC y lo que hacen es magnificar la actividad de los neutrófilos. Estos linfocitos T17 pueden ser, como decíamos anteriormente, regulados por otras citocinas como las 6 y 23 que están presentes o que son producidas por macrófagos alveolares. Tanto los linfocitos, tanto los CD4 como la CD8 y van a expresar el aumento de otras quimiosinas que ya hemos mencionado. Cuando nosotros tenemos la presencia de antígenos, bacterias, virales, productos de descomposición de la matriz extracelular, otros autoantígenos, entonces van a producir, acuérdense, una respuesta inmune adaptativa. Cuando hablamos de participación de linfocitos TCD8, en este caso el TH1, el TH17, el CD4 y los linfocitos B, lo que estamos hablando, para que les quede claro, es una respuesta inmune adaptativa, porque hablábamos al principio que se dan dos respuestas inmunes y entonces cuando hablemos de respuesta inmune adaptativa, estamos hablando de la participación de los linfocitos TCD4, linfocitos B, TH1, TH17. En el caso de los pacientes con EPOC, a nivel que tengamos más limitación del flujo aéreo, más probable cantidad de linfocitos TCD8 vamos a tener y esto lo vamos a ver más evidenciado en pacientes con enfisema. Los linfocitos TCD8 además van a liberar enzimas proteolíticas que se les conoce como perforinas y granzimas. Las granzimas son unas proteasas altamente homólogas que contienen en gránulos citotóxicos que principalmente los producen las natural killers, ¿verdad? Y que causan principalmente muertes de células por una apoptosis precoz, ¿verdad? Y una necrosis, que es lo que nos va a dar posteriormente un fenómeno de remodelación de la vía aérea, sobre todo en pacientes con enfisema. Aquí tenemos entonces, miren, un cuadro de cómo se presentan a nivel alveolar. Si el daño es a nivel alveolar, nos vamos a encontrar con un enfisema y si es a nivel bronquial, con una bronquitis crónica. Ambas entidades clínicas conforman lo que se llama una EPOC. Aquí tenemos este esquema donde ponemos todo el contacto, ¿verdad? Y la participación de todas las células inflamatorias dentro del proceso de la fisiopatología del EPOC, ya sea por biomasa, por partículas, por el tabaco que van a llegar al epitelio, que van a producir macrófagos, se van a producir mastocitos. Estos también van a producir células dendríticas que esto no cambia como fue en el asma. Las células dendríticas son las presentadoras de antígenos, no se les olvide esto, y la presencia de linfocitos T, que a diferencia de otras patologías, aquí la CD4 y la CD8, dependiendo de cada una, van a producir estas sustancias que van a generar en el parénquima diferentes consecuencias como un enfisema o una inflamación.
Pero por otro lado, cuando tenemos una afectación ya a nivel de los bronquiolos, lo que tenemos ya es la participación de estas células inflamatorias como neutrófilos, macrófagos, mastocitos y algunos linfocitos B, si ven para acá, y ya los efectos son fibrosis, hipersecreción del moco, donde participan, miren, estos neutrófilos y contracción del músculo liso y procesos inflamatorios. La respuesta inflamatoria, decíamos que el EPOC no solo es un proceso pulmonar obstructivo, sino que es un proceso inflamatorio crónico. La respuesta inflamatoria característica de la EPOC va a englobar la respuesta misma de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida o adaptativa, que decimos que la adaptativa es la que acabamos de ver a través de los linfocitos y a través de la producción de una gran cantidad de mediadores químicos que se regulan entre sí, van a perpetuar y mantener todo el proceso inflamatorio que se observa en los pacientes con EPOC. En etapa inicial, ¿verdad? De las respuestas a humo de leña, al humo del tabaco, a otros gases, a otras partículas, lo primero que va a pasar es la activación de la primera línea de defensa, la respuesta inmune innata, ¿verdad? A través de los macrófagos, los mastocitos y los neutrófilos. Pero si tú tienes, aparte de todo esto, ya un efecto, por ejemplo, genético, una susceptibilidad a padecer, por ejemplo, EPOC, entonces ya van a participar la respuesta inmunológica adaptativa o adquirida a través de la participación de linfocitos. Quiero que quede claro estas dos partes que es sumamente importante. Cuando tenemos la participación de macrófagos, mastocitos y neutrófilos, y toda la parte del epitelio respiratorio, las células epiteliales que hablábamos anteriormente, los macrófagos, los mastocitos, los neutrófilos, la respuesta que tenemos aquí es una respuesta de inmunidad innata, es tu primera respuesta. ¿Cuál puede ser el camino? Que se quede hasta ahí el asunto. Pero si el asunto no se queda hasta ahí, va a continuar el proceso de obstrucción y entonces ya no va a ser suficiente la respuesta de la inmunidad innata, sino que va a tener que participar la inmunidad adaptativa a través de la participación de las células mediadoras de la inflamación, células o mediadores inflamatorios que se van a producir a través de los linfocitos que ya hemos visto anteriormente. Hay otros mediadores, el PAF. Vamos a ver qué es el PAF. Vamos a ver si alguno de ustedes lo conoce. ¿Qué se refiere el PAF? Eso lo mencionamos en la del asma. Vamos a ver. ¿Alguien que lo sepa? ¿Qué es el PAF? No es el factor activador de plaquetas. El factor activador de plaquetas. Y si se acuerdan en el cuadrito del asma, nosotros lo poníamos ahí dentro de los mediadores, ¿verdad? Inflamatorios en el asma. Y si hay secreción por parte de macrófagos, histamina, prostaglandina D2, que también participaban en el asma a través de mastocitos, y también contracción de musculatura lisa, de bronquiolos, ¿verdad? Que va haciendo que la luz cada vez se estreche más. Y también vamos a tener otros como por ejemplo el HNE, que también participa. ¿Cómo se llamaba este? TGF beta. Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba? Eso lo mencionamos al principio. Factor de crecimiento transformante beta. Factor de crecimiento transformador beta. Y el HNE, me van a preguntar ustedes qué es. ¿Se acuerdan que yo les decía que los neutrófilos producían una elastasa que era bastante dañina a nivel del tejido? Entonces la elastasa de neutrófilos humana, este es el HNE. También tenemos la interleucina 17A que se produce gracias, ¿verdad?, a los linfocitos TH17, ¿verdad?, que también producen los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos TCD4 en el caso de este, y que lo que van al final a hacer es aumentar la secreción de moco, aparte de la ya contracción bronquial que ya tenemos en los pacientes. Y por otro lado, mediadores como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 17A, el MSP, ¿verdad?, las metaloperoxidasas, la interleucina 8, los linfocitos B4, el interferón gamma, van a producir o van a favorecer la infiltración o la activación de diversas células inflamatorias, tanto en los bronquiolos como en el parénquima pulmonar. Entonces, dentro de la fisiopatología de la EPOC,
tenemos tres grandes mecanismos fisiopatológicos que ocurren. ¿Cuáles son? La obstrucción de la vía aérea, el proceso inflamatorio y cambios estructurales. La obstrucción de la vía aérea se da por una contracción del músculo liso y el aumento del tono colinérgico que lo veíamos a un inicio en el esquema de la fisiopatología. La inflamación se da por procesos de estrés oxidativo, el aumento de los neutrófilos, el aumento de los macrófagos, el aumento de los linfocitos CD8, la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa y un desbalance entre las proteasas y las antiproteasas. Esto es como para resumir todo lo que hemos hablado. Y los cambios estructurales que se dan ya cuando hay pérdida del retroceso elástico, hay destrucción alveolar, depósitos de colágeno que tratan de reparar todo este daño que ha habido, fibrosis en la vía aérea, hipertrofia y folículos linfáticos dañados. La limitación irreversible de alguna manera del flujo aéreo que caracteriza la obstrucción bronquial crónica de los pacientes con EPOC va a producir una reducción del flujo expiratorio por cambios expiratorios inflamatorios también sistémicos. Vamos a terminar en una fibrosis de la pared bronquial, en una alteración de las secreciones del moco y del transporte mismo del moco. También vamos a tener un aumento de la resistencia de la vía aérea y al final una repercusión no solo en la vía aérea del bronquio, sino en otras vías aéreas más pequeñas que son los bronquiolos, ¿verdad? Y que tienen que ver con bronquitis crónica y bronquiolitis obstructiva. Ya si las vías aéreas también más pequeñas se te tapan, el proceso de intercambio gaseoso se va a ver cada vez más comprometido. Todo esto va a producir una pérdida de retracción elástica. Miren cómo va cambiando el bronquio, miren la luz del bronquio totalmente pequeña por todos los cambios. Este bronquio ya no va a poder retraerse, está duro y hay una fijación alveolar, ¿verdad? Hay una destrucción también del parénquima, pérdida de las superficies. ¿Y en qué va a terminar todo esto? En que no va a haber un adecuado intercambio gaseoso que al final va a generar la disnea que el paciente presenta. Acordémonos que uno de los principales factores de riesgo de la EPOC es el humo del tabaco. Vamos a hablar un poquito más que todo de la relación del tabaco con la EPOC en el tema de la fisiopatología. Yo les voy a colocar en el campus un artículo donde habla ya de la participación de la biomasa porque no me queda tiempo de poder explicarles en la clase, pero encontré un artículo muy bueno en el cual hablaba de cuál es la fisiopatología de la biomasa respecto al EPOC. Básicamente es casi lo mismo, pero no son iguales. No es lo mismo cómo participa el tabaco como participa la biomasa. Entonces les voy a dejar un artículo que va a entrar, por supuesto, en el parcial y en el corto para que ustedes puedan entender cómo se da la EPOC cuando tenemos contacto con la biomasa. Entonces, tomando en cuenta que el tabaco es uno de los principales factores de riesgo para la EPOC, decimos que el fumar lo que va a generar es una gran cantidad de agentes oxidantes. Estos agentes oxidantes se denominan ROS, los mencionamos, se llaman especies reactivas de oxígeno y que para los individuos que están expuestos, estos ROS despiden compuestos volátiles y semivolátiles. Acordémonos que una bocanada de humo del tabaco puede llegar a contener 10 radicales libres en fase de líquidos condensados en alquitrán y 10 en fases de gas. Es decir, en una bocanada podemos encontrar estas dos combinaciones y va a haber una gran cantidad de radicales libres que se va a estar expidiendo a través del humo del tabaco. Hay un montón de compuestos oxidativos. Hay aproximadamente de 4,000 a 7,000 que pueden estar incluso participando dentro del humo del cigarro, y de todos estos puedes estar tú fumando a la par de alguien que tú no eras fumador, pero los puedes estar inhalando aunque no seas un paciente fumador o el fumador pasivo que conocemos. Los fenoles y las semiquinonas son los compuestos formados en la fase gaseosa de los llamados superóxidos, epóxidos y peróxidos. También tenemos óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, peroxinitritos y peroxinitratos como parte de los compuestos que conforman el humo del tabaco.
Estos radicales, ¿verdad?, libres de oxígeno, pueden dañar directamente, tienen la capacidad de dañar o inactivar los mecanismos de defensa que nosotros tenemos propiamente en la vía pulmonar y propiciar y mejorar y poner todo en la balanza para que el proceso inflamatorio llegue con mayor facilidad y de esta manera también incrementar el famoso estrés oxidativo. El curso clínico que va a caracterizar, ¿verdad?, un paciente fumador y que va a terminar en un EPOC es de lenta evolución. ¿Qué significa esto? No significa que el paciente cuando ya comience a fumar inmediatamente va a desarrollar un EPOC. Cuando el paciente ya llega a desarrollar un EPOC, ya ha habido una gran cantidad de tiempo que ha permitido que estos radicales libres vayan haciendo cada vez más y cada vez más un daño permanente. Lo que va a hacer es que el paciente lo va a volver incapacitante en sus actividades de la vida diaria. Van a haber episodios de exacerbaciones o de otras sintomatologías que impide o daña más todo lo que es el quehacer del paciente, y esto más que todo lo que hace es la disnea, es lo que hace que el paciente no pueda desarrollar, ya no puede trabajar, ya no puede realizar otras actividades, se le presentan otras enfermedades concomitantes, y lo que va a hacer es que este paciente frecuentemente esté consultando en los servicios de la emergencia o que tenga que estarse ingresando a cada rato porque el EPOC ya lo va a condicionar a todas estas situaciones en su vida diaria. Esto implica un gran impacto, ¿verdad?, en la calidad de vida de los pacientes. Es un alto costo también a nivel hospitalario porque se ingresan frecuentemente estos pacientes. Muchos sufren frecuentemente de neumonías asociadas a EPOC, pero esto es el costo del tabaco versus una EPOC. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos al humo del tabaco, va a haber un desequilibrio entre los agentes oxidantes y antioxidantes. Esto va a provocar una activación de sinasas, los llamados factores de transcripción, liberación de mediadores inflamatorios, lesiones celulares y además apoptosis. Entonces, repito, a nivel del tabaco, fíjense bien, esto es un párrafo sumamente importante. El tabaco, ¿cuál es el efecto fisiopatológico en el EPOC? ¿Cómo hace el tabaco que se produzca EPOC? Un desequilibrio entre los agentes oxidantes y antioxidantes, la activación de sinasas, factores de transcripción, liberación de mediadores inflamatorios que hemos estado hablando de ellos, lesiones celulares y apoptosis. El estrés oxidativo y los factores estos de oxidativos van a regular los genes de mucina. La mucina tiene que ver con hipersecreción bronquial, ya lo vamos a ver más adelante, y también van a provocar metaplasia de las células escamosas. Además del cigarro, otras contaminaciones como la biomasa, los polvos, humos, gases, pesticidas también van a producir gases, grandes cantidades de estos radicales libres, ¿verdad?, de oxígeno, que elevan marcadores de estrés oxidativo y van a reducir los antioxidantes. Ese equilibrio se va a perder gracias a esto, al cigarro, a la contaminación, etcétera, que va a exponer la vía respiratoria a los procesos inflamatorios que ya conocemos. Aquí tenemos un cuadrito que te pone cuáles son como las fases, ¿verdad? O cuál es el camino a seguir desde el tabaquismo, ¿verdad? Si tenés un factor de riesgo genético y fumás, esto va a hacer que más rápidamente hagas EPOC. Puedes tener también epigenéticamente algún tipo de factor de riesgo, pero también contacto en el medio ambiente con biomasa u otros factores. Normalmente vamos a comenzar con una obstrucción o inflamación de la vía aérea, que se puede llegar a una bronquitis o una bronquiolitis si es en esta parte anatómica donde esté el daño, o si llega a los alvéolos te va a producir un enfisema que al final te va a producir una inflamación a nivel pulmonar y que al final también te va a producir no solo daño a nivel pulmonar, sino a nivel sistémico. Recordemos entonces de la fisiopatología de la EPOC. Uno, es crónica, no es totalmente reversible. Lo otro es que es una enfermedad inflamatoria que afecta la vía aérea, en este caso bronquial, los alvéolos, y puede llegar a afectar también la parte de circulación pulmonar cuando el daño ya es muy avanzado. La inflamación crónica a nivel de estas vías aéreas afectadas van a tener tres efectos: el engrosamiento de la pared bronquial,
la disminución del calibre bronquial y la destrucción alveolar con gran agrandamiento de los espacios aéreos y una pérdida de los anclajes bronquiales, es decir, no va a haber alvéolos y no va a haber un buen intercambio ahí gaseoso. ¿Cuáles van a ser las consecuencias funcionales, ¿verdad? A nivel de la función respiratoria como tal, la obstrucción del flujo aéreo, el colapso respiratorio del árbol bronquial y la pérdida o retroceso elástico de todo el parénquima pulmonar. Una cosa importante que les traía yo aquí este día es la relación entre las atrofias musculares y EPOC. Van a ver ustedes entre lo que los pacientes con EPOC, cuando ya tienen larga evolución, muchos años de padecer EPOC, el paciente con EPOC va a perder peso, va a perder masa muscular. ¿Y esto por qué ocurre? Y esto es bien interesante porque solo suele ocasionar o suele padecer en pacientes con EPOC y no lo vemos tanto en otra patología respiratoria crónica. Esto se da por una disfunción muscular y se considera una consecuencia sistémica, como decíamos anteriormente, no solo causa daño a nivel pulmonar, sino sistémica. La disfunción muscular es una de las consecuencias sistémicas más importantes que produce la EPOC. Y estas atrofias musculares y debilidad va a hacer que todavía más se condicione la actividad diaria, la actividad física, la intolerancia al ejercicio y una muy mala calidad de vida en el paciente con EPOC y al final incluso nos puede condicionar a mortalidades precoces. Acordémonos que el tejido muscular y la capacidad de generación del tejido muscular están reguladas por una síntesis y una degradación de proteínas, ¿verdad? En la EPOC, lo que va a pasar es que se va a generar una debilidad y una atrofia muscular por un desuso, ¿verdad? Primero va a haber una debilidad, una atrofia, cambios en las fibras musculares y alteraciones también metabólicas que no va a hacer que uses a nivel muscular toda la parte, sobre todo a nivel del tórax, y también el mismo inflamación y estrés oxidativo que habíamos hablado anteriormente están relacionados con una activación de una proteólisis, una cascada de proteólisis muscular que, como decíamos al principio, va a generar un desequilibrio entre lo que es la producción de masa o el mantenimiento de la masa muscular. Esto va a hacer que disminuya la resistencia muscular, va a haber obviamente no tenés masa muscular, entonces va a haber intolerancia al ejercicio, el paciente va a sentir debilidad a nivel muscular y esto va a hacer que se convierta en un cuadro todavía más incómodo y pues más grave para el paciente con EPOC. Además, acordémonos, el paciente con EPOC tiene cuadros de hipoxemia, tiene disminución al flujo del aire y por lo tanto va a tener disminución en la saturación de oxígeno y esta hipoxemia al mismo tiempo nos va a llevar a disminuir la síntesis de proteínas y a que se activen las degradaciones musculares a través de estas cascadas de señalización de factores inducibles. Va a haber hipercapnia, que también nos va a llevar a una acidosis intracelular, es decir, vamos a tener bajas concentraciones de oxígeno y altas concentraciones de CO2 por el mismo tema que el paciente va a querer estar compensando esta disminución de oxígeno que tenemos por los resultados bronquiales que ya conocemos. Todo esto, bajos niveles de hormonas y la proteólisis grave que ocurre en este paciente es lo que nos va a condicionar a la atrofia muscular que vamos a ver evidenciado en el examen físico de estos pacientes. También se ha mencionado que en los pacientes con EPOC hay deficiencia de vitamina D y que esto condiciona más debilidad muscular y más atrofia. Y la fatiga también muscular puede llegar incluso a ser una fatiga central y a reducir incluso la contractilidad de los músculos esqueléticos, ¿verdad? A nivel sobre todo torácico. Aquí tenemos un cuadro donde hablamos de la inflamación, los compromisos extrapulmonares y los propiamente pulmonares, los daños bronquiales, alveolares y las enfermedades concomitantes que son importantes y aparecen en la EPOC. Voy a tratar de ir rápido para terminar y hablar, ya una vez hemos mencionado la fisiopatología, vamos a hablar de las dos principales entidades clínicas que conforman la EPOC. Habíamos hablado que la EPOC la comprenden dos grandes entidades clínicas, el enfisema
y la bronquitis crónica. Cada una tiene sus propias características, empezando por las áreas anatómicas que afectan, ¿verdad? La bronquitis crónica es una enfermedad que se caracteriza por una creciente inflamación, por una creciente mucosidad o grandes cantidades de esputo en las vías respiratorias. Se caracteriza por una obstrucción de las vías aéreas y inflamación y mucosidad adicional que hace que ya de por sí el bronquio inflamado y obstruido se vuelva cada vez más pequeño de lo normal. En el enfisema estamos hablando de un agrandamiento permanente de las vías aéreas distales a los bronquiolos terminales y esto se resulta por un daño ya directo de las paredes alveolares, pero no presentan, aquí no tenemos la presencia de fibrosis, más fibrosis en las bronquitis crónicas. Aquí tenemos un ejemplo de la bronquitis crónica y el enfisema. Aquí tenemos un bronquio sano, una bronquitis crónica que se va a caracterizar por dos grandes cosas, el proceso inflamatorio y el exceso de moco. Una vez encontremos estas dos cosas, estamos hablando de bronquitis crónica. En cambio, en el enfisema ya hay una destrucción de las membranas alveolares, entonces es más interno, el daño es más al final, ¿verdad? De todo el parénquima pulmonar y el daño es alveolar. Aquí en la bronquitis es bronquial, es del calibre bronquial. El enfisema, entonces, no lo vamos a diagnosticar si no llevamos en él también un diagnóstico anatomopatológico y se define como la dilatación de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal con destrucción de las paredes, pero que no lleva fibrosis. El enfisema, entonces, va a surgir por una degradación proteolítica porque va a haber una alteración entre las proteasas y las antiproteasas que van a producir una destrucción de las paredes alveolares, o sea, no tenés un mecanismo de protección, un mecanismo de reparación y por lo tanto las paredes miren cómo son y se van a llegar a hacer un solo hueco, ¿vea? No hay los anclajes que hablábamos anteriormente, hay una destrucción de la vía aérea pequeña que va a producir y la pérdida de los acinos, ¿verdad? No hay soportes, no hay acinos y esto va a hacer que el atrapamiento del aire se vea afectado. En el enfisema, no nos olvidemos que la vía aérea pequeña, ¿verdad? La que no tiene cartílago es menos de 2 milímetros y la mayor parte de la resistencia al flujo en individuos sanos va a ser en las partes más proximales, ¿verdad? Estos son parte del enfisema, son partes más distales, pero que sí va a afectar definitivamente el intercambio gaseoso. Normalmente la consecuencia del enfisema va a ser una pérdida de la elasticidad alveolar y en las fases iniciales normalmente podemos incluso tener no solo daños a nivel alveolares, sino que bronquioalveolares y limitaciones crónicas del flujo aéreo. En el caso del enfisema, también la respuesta inflamatoria va a producir, como decíamos, destrucción del parénquima, de la vasculatura, va a impedir que haya una reparación normal, que esto lo podemos ocurrir en pacientes normales que puedan tener esto. Si tenés tus funciones normales, vas a tener un proceso de reparación normal de tus tejidos para poder continuar con el funcionamiento. En el caso del enfisema no hay una reparación normal de los tejidos y hay fibrosis de las vías aéreas pequeñas, pero no directamente en el alvéolo. Aquí cuidado con esto porque se puede confundir. El enfisema normalmente no tiene fibrosis, sino que puede haber acompañamiento de daños a nivel de los bronquiolos, ¿verdad? Que estos sí pueden presentar fibrosis, pero el enfisema directamente en el alvéolo no va a presentar fibrosis. Aquí tenemos unos cuadros que determinan, miren cómo hay la pérdida de toda la estructura de los alvéolos y cómo se vuelve un solo hueco, ¿verdad? Y por lo tanto va a afectar directamente el flujo. La bronquitis crónica no aguda, mucho cuidado, no es una bronquitis aguda. La bronquitis aguda es normalmente infecciosa y ocurre por otras patologías, ¿verdad? Pero aquí es bronquitis crónica. La bronquitis crónica, cuando escuchen esto, tiene que ver principalmente con EPOC. Y para el diagnóstico vamos a tener el siguiente criterio clínico. ¿Cómo vamos a saber si un paciente tiene bronquitis crónica? Es un paciente que presenta tos productiva crónica por lo menos 3 meses al año por 2 años consecutivos. Si el paciente por lo menos 3 meses al año
ha tenido en 2 años consecutivos estos cuadros de tos productiva, podemos ir pensando que el paciente es una bronquitis crónica. Recordemos que la bronquitis crónica son 2 mecanismos fisiopatológicos los que ocurren: el proceso inflamatorio y el exceso de moco. Esas 2 cosas son fundamentales para que hayan bronquitis. Va a haber en la bronquitis crónica un incremento de las glándulas y de las células secretoras de la submucosa. Esto va a hacer que haya una gran hipersecreción de moco, que es lo clásico del paciente con bronquitis crónica. Acordémonos que normalmente el moco es 97% de agua y un 3% de sólidos. ¿Cuáles sólidos? Las mucinas, los sales, los lípidos, proteínas, etcétera. Y esto hace que tenga características específicas viscoelásticas, es decir, que el moco lubrique, pero no tape. Eso es lo que hace. Esto es un moco normal, el 97% de agua, pero el 3% de sólido. Grandes cantidades de mucinas como la MUC2, la MUC5A, la 5B, la 6 y la 8 tienen grandes cantidades de cisteína que van a ser como un gel, ¿verdad? En el bronquio. La 5AC y la 5B están expresadas principalmente en la vía respiratoria y que son claves como en la composición del moco en la vía aérea inferior. Cuando vean ustedes estas abreviaciones MEUC, porque también creo que en EPID lo van a escuchar. Estas son mucinas, son compuestos que están en las vías respiratorias que son o forman parte del moco que está normalmente dentro de las vías aéreas. Entonces, aquí normalmente en el moco en un paciente con EPOC cambia. La hidratación, fíjense, del moco adecuadamente, ese 97%, va a hacer que el bronquio tenga una eficacia, puede eliminar elementos que no tienen que estar por ahí, puede también permitir que tengamos la tos, porque la tos, saben ustedes que es un mecanismo también de defensa, y un moco saludable con 3% de sólidos. ¿Cómo es un moco con 3% de sólidos? Así como la clara de huevo, eso decía, por eso se los he puesto ahí, se lo decía la literatura. Pero cuando tenemos una hipersecreción de mucina o una desregularización del volumen de líquido superficial, puede llegar el moco a tener 15% de sólidos y menos cantidad de agua. Entonces, ¿cómo va a cambiar este moco? Este moco ya no va a ser tan líquido, sino que va a ser un moco duro, viscoso, elástico, que no lo vas a poder eliminar. Entonces, este moco es el clásico de la bronquitis crónica. Es un moco que va a estar con una mucosa deshidratada, que va a estar pegado en las paredes del bronquio, y principalmente se dice que en los pacientes con bronquitis crónica las mucinas que están aumentadas son las 5AC y las 5B, y que se ve y que son causantes que este moco se vuelva duro, pegajoso, y se asocia incluso a hipertrofia o hiperplasia de las células de las mucosas. La obstrucción entonces del flujo aéreo en un paciente con EPOC está causado no solo por la lesión misma de la vía aérea, de la obstrucción misma, de la hiperplasia que se ocurre en las paredes del bronquio, sino por la gran producción de este moco pegajoso que va a ir tapando la luz del bronquio, ¿verdad? Y que va a hacer que la broncoconstricción se aumente y que va a producir que las consecuencias clínicas, como nosotros lo vamos a evidenciar en el paciente, se vean cada vez más graves. Es decir, que entre más moco tenga de este tipo el paciente pegado ahí en sus bronquios, que ya de por sí están inflamados, porque eso no se le va a quitar, si tenemos el montón de moco, le va a tapar más ese bronquio y por lo tanto los cuadros y las sintomatologías, signos y síntomas van a ser más graves. Aquí tenemos que la obstrucción de la mucosa de las vías respiratorias en la bronquitis se va a deber por varios factores. Por las células ciliadas que van a ser destruidas por las proteasas, por lesiones oxidativas que hablábamos allá con el tabaco, que va a resultar por una falla de la mecánica mucociliar. Vamos a tener que la mecánica de autoprotección, que es la mucociliar, no está funcionando en el paciente con bronquitis. Las hipersecreciones de mucinas, que ya vimos que eran las 5. Ya les voy a recordar cuáles eran, no se les olvide porque esto se los puedo preguntar en el examen. Estas hipersecreciones de mucina van a hacer que el moco cambie en su composición.
es un moco deshidratado, que también el humo y otras reacciones, ¿verdad?, de diferentes receptores van a también intervenir en el moco, pero principalmente la composición de él. Y además las proteínas plasmáticas, los glucosaminoglicanos o proteoglicanos y el ADN y otros lípidos y células inflamatorias también van a intervenir directamente en la obstrucción de la mucosa. Aquí tenemos entonces, miren, un bronquio normal. Tenemos un bronquio con bronquitis, sus paredes aumentadas, hipertróficas, ¿verdad? Pero si a esto le agregas la gran cantidad de moco, que son las dos grandes entidades que conforman la bronquitis, que es la misma obstrucción bronquial y la hipersecreción de moco, miren la luz de este bronquio y miren la luz de este bronquio ya con bronquitis. Y esto es lo que ponía al principio, ¿verdad? Ya la inflamación, cómo se va dando la broncoconstricción para dar una bronquitis y cuáles son los que participan para dar un enfisema, que en este caso podemos tener cuadros de fibrosis, pero no directamente en el enfisema. La tos y la producción de esputo al menos de 3 meses, ¿verdad? Acuérdense, por 2 años es lo que hace diagnóstico de bronquitis, ¿verdad? Sin embargo, puede haber pacientes que tengan tos con esputo y no necesariamente todavía tener problemas a nivel de la espirometría. Yo les traía aquí que la espirometría en los estadios iniciales puede tener una espirometría normal los pacientes y que normalmente ya el deterioro de la función pulmonar en la EPOC es cuando tenemos una fracción de expiración forzada con progresiva, pero ya cuando han pasado muchos años, ¿verdad? Ya cuando ya tiene varios años, que normalmente cuando nosotros diagnosticamos a estos pacientes con EPOC ya es cuando han pasado mucho tiempo, el paciente ya tiene mucha tos, ya está disneico, entonces claro, el deterioro ya tiene sus años y cuando le tomamos la espirometría tenemos estos daños, ¿verdad? Evidenciados dentro de este método diagnóstico. No es lo único, ya lo vamos a ver más adelante cuando les comparta la parte número 2 de la clase, pero quiero decirles que no necesariamente en un inicio, es lo que quería traerles yo con estas diapositivas, va a ser necesariamente espirometrías normales. Lo ideal fuera que nosotros diagnostiquemos estos pacientes de forma temprana, pero la verdad no es así. La hiperinflación, ¿verdad? Que lo vamos a ver en una placa de tórax cuando veamos los grandes espacios intercostales y que lo que te está diciendo es que el paciente tiene una reducción de su capacidad inspiratoria. Se va a ver también ya contrapuesta con una espirometría anormal. Bueno, esto es todo lo que les traía por este día.